Doña Abril, qué gusto saludarla. Hola Esteban, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo a usted también y a su audiencia. Muchísimas gracias. Estamos aquí en vivo en Radio Actual en los 107.1 FM y a través de las redes sociales por esta videollamada que muy amablemente usted nos ha concedido. Años de no hablar, más de 2 minutos. Así es. Bueno, pero un gusto siempre, doña Abril. Igualmente. A ver, entramos en materia, doña Abril, y agradeciendo mucho porque pues ante la salida de estos datos había que buscar las reacciones y usted nos pareció una persona muy adecuada en vista de que de todo el arco de diputaciones ofrecidas por la Unidad Social Cristiana, de acuerdo con los números hoy, que eso es algo que es solo una percepción momentánea, pero es la realidad también de la foto. Usted sería la única diputación electa por la Unidad Social Cristiana. No sé si eso de pronto le genera un sentimiento de soledad o sabe, o solo es una perspectiva con la que van a luchar. ¿Cómo está esto? Esteban, por supuesto que la pregunta es muy relevante. A mí me parece que es alarmista pensar que estos datos que, aunque entré tarde a escuchar lo que usted estaba informando, creo que son datos alarmistas. Dependiendo de cuál encuesta revise uno, pues puede pensar eso o diferente, ¿verdad? Ha habido contradicciones entre las distintas encuestas, lo cual lo que confirma es que, bueno, puede que algunas no se hayan levantado de forma tan rigurosa, pero también puede ser que como nuestro votante tiene un ánimo tan volátil en los últimos 12, 20 años, sabemos que hay cambios radicales en las últimas semanas cercanas a una votación. Entonces, suponiendo que en el mejor de los casos y en la mayor de las rigurosidades, los resultados que arroja cada muestra, lo que podemos interpretar es que son el ánimo de los votantes en ese momento. Pero eso no es ni una bola de cristal que predice a ciencia cierta lo que va a ocurrir, y más bien lo que puede estar pasando con estos resultados es que, por ejemplo, la gente que no quiere la continuidad de esta mediocridad en la que estamos, de este conflicto constante, de este ambiente tan agresivo, más bien se activen y digan jamás, eso no lo vamos a permitir, vamos a salir a votar en masa para detener esta continuidad de la mediocridad. Ahora, esa continuidad, sin embargo, pues parece que se sigue imponiendo, cuando ya el principal oponente narrativo le da la primera ronda prácticamente como lo hace el semanario hoy. Uno dice, bueno, ¿será que esto desmotiva? Usted viene con otra línea y eso es muy, muy positivo para el debate. Además, que es sin gracia matar una elección 2 semanas antes. Perdería. Por supuesto. Esta democracia está viva y esta elección no está terminada. El 1 de febrero se define. Hoy no hay nada definido. Los resultados que se publicaron hoy son el reflejo del sentimiento de esa muestra de ciudadanos la semana pasada. Y como dije al principio, día a día esto va cambiando. La gente va cambiando de acuerdo a cuando oye las participaciones en los debates. De pronto hay algún anuncio en televisión o en redes sociales que les toca el corazón. Hay mucha gente que había venido sin ponerle atención a las elecciones y a la campaña y hasta ahora están empezando a poner atención y de pronto van a descubrir y ver en ese mapa electoral a alguien que les agrada. En el caso del Partido Unidad Social Cristiana, yo estoy segura que Juan Carlos Hidalgo, que ha ido teniendo un desempeño sobrio, robusto en términos de ideas, de propuestas, que ha demostrado ser una persona firme, pero sin mala crianza, sin gritos y sin patanerías. La gente lo va, poco a poco se han ido dando cuenta, y en esta semana y media que queda, que todavía faltan varios debates, muchas de esas personas que no estaban poniendo atención y que estaban mirando para otro lado y que ahora sí están enfocados en la campaña, lo van a notar y van a notar esa sobriedad y yo diría, ese talante presidencial, que es lo que estamos necesitando. Estamos necesitando una persona ecuánime, serena,
una persona que sepa recoger nuestra esencia costarricense, que es de decencia, de capacidad de diálogo, de preparación para gobernar. No, yo no creo que los costarricenses queramos seguir en esta improvisación, en esta gritería, porque al final de cuentas lo que uno escucha es, cuando uno les pregunta, pero ¿por qué querés la continuidad? ¿Qué es lo que querés que continúe? ¿Qué se ha logrado? Y no te saben decir nada más que, es que dice lo que a mí me gusta, lo que yo quería escuchar, o dice lo que había que decir, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es saber canalizar el enojo justificado de muchas personas que la vienen pasando mal, y otra es qué se ha hecho con ese enojo. Que nada más que canalizarlo, pero no hay ecos, no hay obras. ¿En qué está mejor la calidad de vida de los costarricenses hoy? Tenemos más inseguridad, la educación sigue de picada terriblemente, sacrificando el futuro de miles de jóvenes y de niños y niñas. La salud está terrible, siguen muriendo personas en listas de espera todos los días. Nuestras instituciones llamadas a servir a las personas más vulnerables, como el CONAPAM para los adultos mayores, el CONAPDIS para las personas con discapacidad, el PANI para los niños y para las madres solteras que luchan con cuidar a sus hijos solas. Esas instituciones hoy nos están fallando. Entonces, que me digan a mí en qué está mejor la calidad de vida de los costarricenses, porque yo esa continuidad de la mediocridad no la entiendo, y creo que el día de las elecciones va a haber un cambio a esta fotografía que ha salido hoy. Ya, doña Abril, disculpe. Yo le comprendo la visión, pero entonces es un tema de comunicación. Porque como usted dice, Juan Carlos Hidalgo ha venido ganando espacios en su narrativa. Uh-huh. Juan Carlos Hidalgo ha venido siendo más escuchado por los electores. Claro, imagínense que en esta carrera la unidad del Juan Carlos Hidalgo arrancó luchando contra candidatos mucho más reconocibles, no quiere decir superiores ni mejores, sino reconocibles, personas que ya habían estado como candidatos presidenciales, que ya habían estado en la Asamblea Legislativa como diputados, que habían ocupado algún cargo en algún gobierno, bueno o malo, lo que fuera, pero eran personas más reconocibles para el electorado. Pulso político. Él ha tenido que irse abriendo espacio para que la gente lo reconociera y ubicarse ahí en el mapa electoral. Ese trabajo se ha hecho muy bien y se ha hecho de manera, como le digo, serena, persistente, congruente, con propuestas. No se ha dedicado a atacar, sino a proponer. Así que yo creo que estamos todavía en el juego y esto no está dicho ni está definido. No se acaba hasta que se acabe. No se acaba hasta que se acabe, y hoy es un día en el que puede que mucha gente se sienta tal vez bajoneada. Yo no, yo me siento motivada porque tal vez el miedo de la amenaza de ese continuismo sea lo que despierta a los votantes para primero decidirse a informarse mejor de cuáles son las opciones, de cuál es la opción que más podría ganarle al continuismo, al chavismo, y decidirse a ir a votar. Doña Abril, le comprendo, créame que le comprendo, y a usted se le respeta y se le reconoce como una mujer inteligente, más bien disruptiva, ¿verdad? Que plantea cuestiones hasta provocadoras pero necesarias, como cambiar la forma en que se eligen las diputaciones en el país. Usted ha escrito mucho sobre eso, ha hecho muchos estudios, muchos análisis. ¿Qué opinión le merece que los números estén disparando algo tan exagerado como las 42 diputaciones que dice Opol, que amarra la narrativa de ellos, de Pueblo Soberano, que habla de 40? Esos números claramente no los da el CIEP, pero sí le da el 40% de intención de voto a ella. Ahora, ¿tiene sentido este número tan grande?
42 diputaciones, tan exagerado. Para mí no tiene ningún sentido, por eso decía al principio que hay algunas encuestas más confiables que otras. 42 diputados nunca ha ocurrido en la historia de Costa Rica. El votante costarricense es un votante inteligente y sabe el riesgo de darle semejante cheque en blanco a cualquiera. Eso no sería sano, no lo es con el chavismo y mucho menos, o sea, no lo es con ningún partido, mucho menos con el chavismo. ¿Cómo le explica usted a la audiencia de Radio Actual que esa mayoría tan clamada, incluso por el presidente Chávez, ¿verdad? Que él decía, necesitábamos 40 diputados, ya no puedo no imitarlo, de verdad qué pena. Pero cuando él dice que necesitan 40 diputados y aún así dice que no está haciendo proselitismo, pero como que la gente le está queriendo responder y hay una fuerza importante de diputados, de exfuncionarios, de roles también, pero de creadores de contenido que están ahí con ellos, repitiendo el discurso, en un ejercicio de comunicación muy inmersivo, donde de pronto no llega don Juan Carlos, donde de pronto no llega doña Abril. ¿Cómo luchan contra ese fenómeno? Esteban, sí, es un reto, hay mucho ruido en el ambiente electoral. Uno abre el celular o abre la computadora y hay una gran cantidad de información y de desinformación. Y dentro de esa desinformación están ese tipo de afirmaciones temerarias, ese tipo de actitudes triunfalistas, pero no necesariamente corresponden a la realidad. Yo estoy segura que hay muchos costarricenses que en silencio están meditando su voto, que están haciendo un análisis de la historia de Costa Rica, de cuándo hemos estado mejor, de qué es lo que nos conviene, de qué es lo que Costa Rica necesita, del valor de nuestra democracia, del valor de las instituciones, que sí, algunas hay que mejorarlas, por supuesto, hay que hacer reformas del Estado. Como usted bien dice, he sido activista en pro de hacer cambios hasta disruptivos, todo eso muy bien, pero con el respeto de los pesos y contrapesos de la división de poderes, de los valores democráticos que siempre han inspirado a Costa Rica. Yo estoy segura de que hay cientos de miles de costarricenses que hoy están haciendo ese análisis, esa reflexión y están poniendo en una balanza qué es lo que le conviene a Costa Rica, a la generación actual y a la de nuestros hijos y nietos. Uh-huh. A mí me da mucha tranquilidad. Yo confío en ese sentido común del costarricense, que siempre ha sabido proteger lo fundamental. Y aunque sea a última hora, sé que lo harán. Aunque los números hoy parezcan otra cosa, sé que ese no va a ser el resultado final. Ahora, hay una realidad histórica, ¿verdad? Y es que las encuestas empujan a una realidad diferente a la que fotografían. Uh-huh. Es curioso eso, sí. Es como tocar un espejo de agua y tocarlo. Generan un efecto a veces más bien contrario, inesperado. Y por lo mismo que le decía cuando comenzamos a conversar, la gente donde ve ya en blanco y negro algo que nada más sonaba por ahí, pero ahora ya lo he puesto en blanco y negro, dice, no, esto no es lo que yo quería, o esto me preocupa mucho. Y eso puede generar entonces ese efecto de activación que comenté de ir a votar para defender la democracia, de informarme un poquito mejor para ver quién es la persona que puede hacerle frente a este reto de mejor manera. Porque mire, una cosa además, pensemos en dos cosas. Una es el 1 de febrero. ¿Quién puede encarnar mejor la oposición más robusta para parar el continuismo, que lo que implica es un camino hacia un régimen autoritario donde nuestras libertades podrían verse seriamente reducidas y hoy está claro que están bajo amenaza? Entonces, el costarricense tiene que valorar dos cosas. ¿Quién es la persona más potable para aglutinar al electorado que no está contento con esa continuidad? ¿Quién es la persona que podría, sin despertar sentimientos incómodos, a una gran mayoría de costarricenses que quieren frenar eso? Esa es una reflexión. Y la otra reflexión es, ¿quién es la persona más preparada para sacar a este país de la crisis en la que está, de la crisis de seguridad, de la crisis de educación,
de la crisis de salud, de la caída en el turismo, que es nuestra gallina de los huevos de oro, de la situación tan precaria en la que se ha llevado al agro en estos últimos años. Así que en este día y en estos días que vienen, yo le pido a los costarricenses que reflexionen sobre esas dos cosas. ¿Quién puede frenar el 1 de febrero un gane triunfal desproporcionado del chavismo? Es decir, ¿quién puede pasar a segunda ronda y ganarle en segunda ronda? Ese es en pocas palabras lo que tenemos que reflexionar. ¿Quién es la persona que le puede ganar en segunda ronda al continuismo de la mediocridad? Y en segundo lugar hay que pensar quién está preparado para sacar a Costa Rica del hundimiento en el que la tiene esta administración. ¿Usted considera, doña Abril, que vivimos en una especie de secuestro emocional a nivel político? Porque podría ser. Vamos a ver el síndrome de Estocolmo político, porque pues la gente favorece con las encuestas al presidente. Mire, el presidente, porque es que eso es lo interesante, ni siquiera es la candidata, es el presidente el que tiene el que ha acaparado esa popularidad y el que ha acaparado el discurso político, el que ha inundado nuestro ecosistema de información con sus posiciones. Entonces sí, es muy posible que además usando recursos públicos y usando recursos que tampoco tenemos idea de dónde salen, pero que parecieran desproporcionados, él está inundando el ambiente con información. Entonces, pues sí, es difícil para los costarricenses bajarle el volumen a ese ruido, a esa sobre cantidad de desinformación, para enfocarse y pensar con ecuanimidad y con calma. Pero yo creo que es posible, y creo que es labor, responsabilidad del electorado costarricense, de cada ciudadana, de cada ciudadano, bajarle el volumen a ese ruido y pensar hacia adelante cuáles son las opciones, cuáles son los riesgos. Ahora, ayúdeme a que la gente escuche cuáles son esas opciones. ¿Qué es lo que propone Abril Gordienco y la Unidad Social Cristiana a nivel diputadil para el periodo 2026-2030? Mire, la Unidad Social Cristiana, yo no puedo separar nada más la parte diputadil de la parte presidencial, porque todos suscribimos un plan de gobierno que es sumamente robusto, muy completo, en el que se trabajó más de un año, trabajamos cerca de 200 personas en prepararlo y varios analistas han dicho que es el mejor plan de gobierno. Entonces, nosotros estamos preparándonos para gobernar, y en todo caso, es importante que la ciudadanía tenga claro que la elección para Asamblea Legislativa es tan importante como la elección presidencial. ¿Por qué? Porque todas las decisiones fundamentales que pueden determinar el desarrollo o el retroceso de Costa Rica en cualquier ámbito, sea económico, sea social, o sea en avance o pérdida de nuestra democracia, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces tenemos que asegurarnos de llevar a diputadas y diputados capaces, preparados, con un talante negociador, dispuestos al diálogo, dispuestos a ejercer el cargo con decencia, con decoro, a devolverle a la Asamblea Legislativa la dignidad que tiene que tener. Y eso lo encontrarán en la papeleta, en las papeletas provinciales de candidatos para la Asamblea Legislativa del Partido Unidad Social Cristiana. En el caso de San José, soy yo, Abril Gordienco López, quien encabezo la papeleta para diputaciones con el Partido Unidad. Y yo no quiero llegar sola, yo quiero llegar con varios compañeros que me complementarán muy bien, con los cuales vengo trabajando en equipo desde hace rato, que tenemos las mismas convicciones social cristianas, que tenemos las mismas convicciones y valores demócratas y republicanos. Por eso creo que
Nosotros ofrecemos eso, un plan de gobierno sólido con enfoque en recuperar la seguridad, en recuperar la educación, en recuperar la salud, en facilitarle a la gente que quiere trabajar y que quiere emprender, en enfocarnos en las mujeres que están siendo tan atacadas en todos los espacios, que están recibiendo más agresiones físicas, más agresiones verbales, que la tasa de femicidios ha aumentado, que muchas siguen en la informalidad porque no hemos logrado reincorporar a las mujeres que fueron expulsadas del mercado laboral por decisiones como el cierre de aulas tan prolongado durante la pandemia. Vamos con una gran decisión a volver a apoyar el agro, a volver a apoyar a la gente vulnerable. Tenemos el país en este momento con carencias en vivienda también, en subsidios para las personas más necesitadas, becas, comedores escolares, en medio ambiente. O sea, es que ¿qué aspecto de nuestra vida no está mal en este momento? Y nosotros vamos muy enfocados a trabajar, como lo ha hecho siempre la Unidad Social Cristiana, poniendo a la persona en el centro de nuestras decisiones, en el centro de la política pública, con visión de largo plazo. Nosotros no estamos pensando solo en trabajar para 4 años, estamos pensando en trabajar para que de aquí en adelante el país esté mejor y la gente esté mejor. Muy bien, 2:46 de la tarde. Les recuerdo que estamos conversando en directo con doña Abril Gordienco, candidata a primer lugar por San José en la papeleta de diputaciones de la Unidad Social Cristiana. Doña Abril está haciendo una lectura sobre los resultados de la encuesta del CIEP, del Centro de Investigación de Estudios Económicos y Políticos de la Universidad de Costa Rica, que de momento estaría otorgándole un rango de máxima posibilidad de triunfo en primera ronda a Laura Fernández por primera vez del Partido Pueblo Soberano. Esta es la primera vez que se llegaría a superar el umbral del 40%, y coincidente con la encuesta de Upol Consultores, que también la pone por encima del 40%. La gran diferencia es que en el estudio de Upol Consultores se me fue una puerta, le dan a la Unidad Social Cristiana una diputación y al Partido Pueblo Soberano 42. Es más, es tan escandaloso, doña Abril, que le voy a hacer un repaso muy rápido de lo que son estos números, porque quedaría una fracción, una bancada legislativa, decíamos en la lectura previa, prácticamente, una asamblea completamente colapsada por el oficialismo. ¿Me permite un segundo, Esteban? Por favor. Sería una asamblea que yo casi que le pediría que ni sigamos por ahí porque no me parece realista, pero además sería una asamblea llena de personas que tienen acusaciones penales, investigaciones abiertas. Eso no es saludable, no es solo por la cantidad, es que hay que tomar en cuenta la trayectoria de las personas que vamos a llegar a la Asamblea Legislativa. Usted sabe bien que yo fui una de las redactoras y principales impulsoras de la Ley 10.018, que se llama Ley para Mayor Transparencia e Información en los Procesos Electorales, gracias a la cual hoy usted, cualquier periodista, cualquier ciudadano, cualquier persona puede consultar en el Tribunal Supremo de Elecciones la trayectoria de las personas que nos estamos postulando para la Asamblea Legislativa y para presidencia y vicepresidencias. Yo invito a los costarricenses a ir a revisar esas trayectorias, pero también porque esas hojas de vida publicadas, muy probablemente ningún candidato de ese partido nuevo que quiere llegar a gobernar apuntó ahí cuántas denuncias y cuántas acusaciones tiene, pero esas denuncias y esa información está ahí en los medios, está pública. Eso es importante consultarlo, es importante estar informados. ¿Cómo es posible que otros costarricenses con una hoja de vida, con investigaciones abiertas, no conseguirían un empleo y estemos dispuestos a darles uno de los cargos más importantes a un grupo así de grande de personas? Por favor, reflexionemos. Es interesante, doña Abril, porque sí, efectivamente, funcionalmente no
no habría un balance ni habría un ejercicio periodístico si le llegara a 42 diputaciones. 1 para la Unidad, 2 para Liberación, 2 para la Coalición Agenda Ciudadana, 2 para el Frente Amplio, y por ahí quedaría prácticamente sentenciado cualquier avance de la oposición o lo que se quisiera hacer en oposición. Entonces, se pierde el contrapeso democrático, ¿no?, de la Asamblea Legislativa. De pronto es ahí hacia donde quiero conversar con usted, en vista de que más bien usted ha sido una estudiosa del tema legislativo. ¿Cuáles son los inconvenientes de que una bancada oficialista tenga más que la mayoría calificada? Mire, aquí le hablo como ciudadana, como ex profesora de teoría del Estado, ex profesora, he sido profesora de introducción al derecho, soy abogada y soy además una estudiosa y propulsora de varias reformas electorales y de nuestro sistema político. Yo quisiera que nuestra ciudadanía comprenda que el hecho de que la Asamblea Legislativa estuviera secuestrada, porque esa es la palabra, por una supermayoría de personas de un partido, que en este caso sería el Partido Chavista, si eso llegara a ocurrir, perdemos todas nuestras garantías individuales, nuestras garantías políticas, nuestras garantías sociales. El hecho de que hoy la Constitución política dice, por ejemplo, que la propiedad privada es inviolable, o que dice que todos somos iguales ante la ley en el artículo 33, sería letra muerta, porque una supermayoría de diputados en la Asamblea puede tomar casi cualquier decisión para anularnos nuestras libertades. ¿Eso en qué se traduce? En que mañana pueden decirnos nadie sale a partir de las 6 de la tarde, a la presidenta se le ocurre decir eso, y una supermayoría en la Asamblea le pone la firma y se lo aprueba con una ley, y de ahí nos encierran a partir de las 6 de la tarde, o nos ponen retenes en cualquier parte, o me cierran mi negocio, el suyo. He estado con gran esfuerzo sacar adelante. No hay nada más peligroso que algo así. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa sí es muy impopular para mucha gente, en buena parte porque su función es incomprendida, en buena parte porque a veces la misma prensa la ataca sin tomar en cuenta las consecuencias de estar atacando a quienes están ahí trabajando para representar los diferentes intereses de la ciudadanía, porque somos una ciudadanía diversa y somos el último flanco de defensa que tienen los ciudadanos contra abusos de poder. Ese es el sentido de una democracia, ese es el sentido de la división de poderes, que no haya un gobernante que tenga control de todas las instituciones, que pueda tomar todas las decisiones sin tener que consultarlas con un ente colegiado representativo como es la Asamblea Legislativa. Ese es el valor de la Asamblea. No podemos regalarle eso a nadie, ni a Laura Fernández, ni a nadie. En la Asamblea tiene que haber una representación de toda la diversidad costarricense, de los de izquierda, los de derecha, de los pobres, de los clase media, de las personas adineradas, de las personas más educadas, de las menos educadas. Tiene que haber una representación pluralista, porque es la única forma de que nos garanticemos que sus libertades y las mías van a mantenerse incólumes. Muy brevemente, porque el tiempo es muy traicionero. Conforme vamos conversando, doña Abril, los temas se van volviendo más plásticos, más sencillos de tratar y más fáciles para comentar. Lo malo es que el tiempo se acaba. Y yo quería preguntarle su criterio sobre la influencia de elementos externos, situaciones, por ejemplo, como el manejo de Estados Unidos de su política exterior y la forma en que Costa Rica se ha allanado a esa política exterior de Donald Trump, y que el hecho de que Estados Unidos levantara visas contra actores políticos costarricenses opuestos al gobierno también generara un potenciador del mensaje del gobierno de que el que está conmigo está con Estados Unidos, o que, en otro sentido, el que está conmigo está con Nayib Bukele. ¿Cómo ese ruido ha entrado a jugar en esta campaña electoral, doña Abril, ya para ir cerrando? Qué pena. Es un factor más de los que han entrado a generarnos precisamente ruido y distracción. Hay una teoría que se llama la inundación de la
de la zona. ¿Y eso qué significa? Que cuando quien está en gobierno está generando constantemente elementos de información que distraen tanto a la prensa como a la ciudadanía para que no nos podamos enfocar en lo que verdaderamente está pasando, que son los grandes problemas que nos aquejan y que no se están solucionando. Pues todo eso es ruido, todo eso es distracción, todo eso es inundación de información irrelevante que no debemos permitir que permee. Y por supuesto una visita como la del presidente Bukele hace una semana en plena campaña electoral con participación de candidatos de este partido que quiere continuar, que quiere el continuismo, etcétera. Todo eso lo que hace es crear un espejismo y un ruido y una confusión que no ayuda en nada a la resolución de los grandes problemas. Y nosotros desde la unidad lo que ofrecemos es un ejercicio del poder enfocado en Costa Rica, en los costarricenses, en su calidad de vida, en la resolución de sus grandes problemas, porque la democracia, a fin de cuentas, para eso es que debe existir, para servirle a usted, para resolverle sus problemas, no para el show, ni para el espectáculo, ni para verse bien nadie, no. La unidad quiere llegar a trabajar, y a trabajar para usted y por usted, como lo ha hecho siempre. Muy bien, doña Abril, no, muchísimas gracias por su participación, su conversación en esta tarde de miércoles acá en Pulso Político por Radio Actual en los 107.1. Y quedamos con los micrófonos abiertos para ampliar. Con usted se tiene una muy buena conversación, doña Abril. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Gusto de saludarlo, gusto de verlo. Gracias por la oportunidad y saludos a su audiencia. Muchísimas gracias.